Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Muchas gracias a los puntuales. Creo que por algún motivo el tener mi video puesto no me deja ver la diapositiva. Entonces voy a desactivar mi video. Solo nos vamos a quedar con audio. Me confirman, por favor, si me siguen escuchando. Sí, sí se escucha. Vamos a iniciar entonces. Este día vamos a hablar de un tema muy importante, un tema más que médico, de corte también social, de corte cultural, que sería el estigma y la salud mental, ¿verdad? Cómo estos dos fenómenos están relacionados. Mi nombre es Carlota Meléndez y soy psiquiatra del Hospital Nacional. A manera de introducción, es importante irnos situando en a qué nos vamos a referir cuando hablamos de un trastorno mental de forma general. Entonces, según el manual diagnóstico de los trastornos mentales, se va a definir como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, de la regulación emocional y del comportamiento de un individuo, que reflejan una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen o que van influenciados o relacionados a esta función mental. Habitualmente, pues los trastornos mentales van a ir asociados a un estrés significativo o a una discapacidad, sobre todo en etapas que pudiéramos considerar agudas, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes, según este manual diagnóstico. Para que comprendamos de mejor manera esta definición, se nos quede un poquito más, la vamos a dividir en los aspectos que la componen. En primer lugar, pues el estado cognitivo, estaríamos hablando de ciertas ideas, de ciertos pensamientos que yo puedo tener fuera de la normalidad. Aquí el ejemplo, me persiguen para matarme. Este pensamiento, pensar de esta manera, tener esta idea, va a ir influenciando mi regulación emocional, porque si yo pienso esto, voy a sentir miedo de las personas, de los lugares oscuros, de la gente que no conozco, dependiendo de mis características, de mis circunstancias y de mi cultura, así va a ser lo que yo voy a desarrollar. Y estos dos estados alterados, tanto el pensamiento como la emoción, va a ir decantando en un cambio en mi comportamiento, ¿verdad? En una alteración que es clínicamente significativa en mi comportamiento. Entonces, si yo pienso que me quieren matar y esto me da miedo, yo me aíslo, yo huyo, no salgo de mi casa, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de cada individuo, así va a ser la respuesta que tenga. Es muy importante, a modo introductorio, que tengamos bien claro de qué vamos a hablar cuando digamos un trastorno mental. No necesariamente se van a cumplir todos estos tres puntos en ese mismo orden. Algunas personas tienen alteraciones diferentes en un elemento, más en el pensamiento, más en la emoción, más en el comportamiento. Ningún trastorno es igual al otro, ¿verdad? Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, situándonos a partir de esto en lo que sería el estigma como un fenómeno, entonces vamos a decir que es complejo, tiene que ver con muchos elementos, con muchas características, por eso se vuelve complejo de entender. Para hacer frente pues a esta complejidad social, las personas solemos recurrir a una estrategia que nos permite reducir el gasto cognitivo, o sea, la cantidad de análisis, de juicios que necesitamos hacer para analizar todas y cada una de las situaciones sociales con las que convivimos todos los días. Este tipo de fenómeno va a ser una forma colectiva porque es aceptado, ¿verdad? Colectiva dice y preestablecido, porque es aceptado por todos, de alguna manera todos estamos de acuerdo en que esto así es y no necesitamos hacer un análisis, quiere decir que no nos sentamos a analizar si esta situación que le estamos atribuyendo a esta persona es realmente adaptada a ella o en ella no se cumple o en ella en menor medida, etcétera. Entonces no analizamos eso, sino que ya lo entendemos como algo establecido. A eso nos referimos cuando dice que es una forma colectiva y preestablecida sin análisis. Esto de alguna manera nos va haciendo como un tipo de clasificación social. De esta manera nosotros vamos agrupando socialmente a los individuos, a los fenómenos, etcétera. Y esta agrupación social es legitimada, es naturalizada
y nos ofrece pues una interpretación del mundo más rápida y sencilla sin estarnos deteniendo, como les menciono, a hacer un análisis. Este es un ejemplo cotidiano para que vayamos comprendiendo a qué me refiero. Por ejemplo, si dos amigas se encuentran, una de ellas recibiendo mensajes de texto de una posible pareja o de un pretendiente, se puede dar muy cotidianamente que la amiga le diga a la otra: ten cuidado, acordate que es un hombre. Y con eso nosotros ya sabemos qué nos quiere decir la amiga, ¿verdad? Ya vamos pensando que a lo mejor es un Casanova, que a lo mejor le ha escrito a otras mujeres, que a lo mejor y no cumple lo que promete, porque no necesitamos sentarnos a ver si esta persona sí es honesta, si tiene un interés real en una relación, etcétera, sino que atribuimos al término de hombre una serie de características que culturalmente están preestablecidas y que están naturalizadas. Es natural para todos de alguna manera pensar de esta manera, lo cual no significa que esté correcto, ¿verdad? Por ahí vamos sembrando la semillita. Este proceso de etiquetado social es el estereotipo. Entonces vamos a definir los estereotipos como estructuras de conocimiento aprendidas socialmente, ¿verdad? Nos la enseñan en la casa, la familia, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos. Se aprende de forma social y representa un acuerdo generalizado sobre lo que caracteriza a un determinado grupo de personas. Esto nos va a permitir generar rápidamente las impresiones y las expectativas sobre estas personas que hemos clasificado o etiquetado o estereotipado, para ir entrando en el término, en una categoría social específica. Los estereotipos van a tener muchas inexactitudes, y eso sí en mayúscula y en negrita, porque lo importante de dar este tema es que nos demos cuenta que la mayoría de los estereotipos no se cumplen para todas las personas, por eso son inexactos. Obviamente, estas implicaciones contienen muchas inexactitudes, no corresponden con la realidad de las personas sobre las que recae el estereotipo o no corresponde con la totalidad de las personas. Sí puede haber, para el ejemplo anterior, un hombre que sea muy coqueto, que le hable a diferentes mujeres al mismo tiempo, pero eso no, no quiere decir que todos sean de la misma manera, para ir comprendiendo de manera más sencilla el ejemplo. Dice, debemos entonces revisar las características, los rasgos, las aptitudes y los comportamientos que se atribuyen a las personas, en este caso, por el simple hecho de tener un trastorno mental, ¿verdad? Porque a pesar de ello, se eliminan los estereotipos. Eliminar los estereotipos es una tarea bien difícil. Como les recuerdo, ¿verdad? Lo venimos formando desde nuestra infancia y ya lo tenemos fijo ese pensamiento que así es. Los estereotipos que proyectamos sobre las personas que tienen trastornos mentales, que a eso me voy a referir con esta TIM, suelen reflejarse en nuestro comportamiento y por consiguiente tienden a discriminar y a estigmatizar, ¿verdad? Pensar de esa manera. Ahora, entrando pues a este estereotipo que es de hecho el estigma que se le da a las personas con trastornos mentales, hablemos de las características que se atribuyen a las personas con un trastorno mental simplemente por tener. Y nos vamos a ayudar de un estudio que se hizo de estigma y discriminación en salud mental en Cataluña, España, en el 2016. Ellos se fueron a diferentes centros donde asistían o permanecían todo el día en terapias ambulatorias muchos pacientes con enfermedades mentales y les hicieron pues las preguntas de que si ellos en algún momento habían experimentado esta situación de ser estigmatizados. Por ejemplo, te han atribuido las características siguientes por el hecho de tener un trastorno mental y las características que ellos más marcaron fueron que su trastorno es crónico, que son inestables, que son frágiles, que se aíslan socialmente, que son negativos, que son dependientes o que son inconstantes. También mencionaron ser perezosos, impredecibles, con una inteligencia superior o ser genios, no tener expresiones emocionales o tener pocas capacidades intelectuales, ser extravagante y finalmente agresivo o peligroso. Entonces, muchos mencionaron haber vivido estas experiencias. Este mismo estudio
al completar o analizar estas encuestas, perdón, el 76.6% afirman que se les ha atribuido frecuentemente alguna de las características por el simple hecho de tener un trastorno mental y un 44.4% manifestó que la sociedad les ha atribuido frecuentemente que su trastorno mental es crónico, es decir, que no se les va a quitar. Y esto pues realmente tiene un impacto, ¿verdad? Lo importante de estas estadísticas es que tiene un impacto en los pacientes y lo vamos a ir viendo despacio. En este gráfico se resume si le han atribuido las características siguientes por el hecho de tener un trastorno mental, analizando la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces vemos que se les atribuye que son frágiles más que todo a las mujeres, negativas, inestables. Esos tipos de características se atribuyen a una mujer que tiene un trastorno mental. Y más van despuntando en mayor medida los hombres cuando se les atribuye que no expresan emociones o que tienen una inteligencia superior o son genios. Este otro gráfico lo que nos va a analizar son tres grupos importantes de edad. Los verdes son de 16 a 29 años, amarillo 30 a 44 años y blanco 45 años o más. Entonces, de las características atribuidas a ellos por tener un trastorno mental, vemos que la inestabilidad, ser perezosos, ser negativos, se les atribuye más al grupo de 16 a 29 años. De igual manera, la inestabilidad, ¿verdad? Como segundo grupo al resto de las edades. Y, por ejemplo, que su trastorno va a ser crónico, se atribuye mucho más conforme va aumentando la edad del paciente que tiene el trastorno mental. Entonces podemos ver que dependiendo de la edad que tiene la persona con un trastorno mental, también se diferencia un poco el estigma o las características que se les atribuyen por el simple hecho de tener estos diagnósticos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Están escuchando? Sí, se escucha bien. Por el momento no tengo activa la función para que los participantes puedan hablar con el micrófono. Sin embargo, pueden escribir cualquier duda en el chat o levantar la mano virtual para otorgarles el permiso de abrir micrófono. Vamos. Bueno, para ir analizando de alguna manera las características más importantes atribuidas a los pacientes, tenemos como número uno la inestabilidad permanente. La atribución de la inestabilidad tiende a considerar que las personas, por tener un trastorno mental, se encuentran permanentemente en un estado de crisis o bajo los efectos de un brote. Esto significa que sus síntomas son más intensos como en una etapa aguda. Sin embargo, los pacientes no permanecen permanentemente en una etapa aguda, ¿verdad? Muchos entran en mantenimiento, muchos entran en remisión, que significa que los síntomas van disminuyendo y en algunos casos pueden incluso desaparecer, ¿verdad? Entonces no es correcto atribuir a que permanentemente están ellos en fases agudas. También esto lleva a considerarlos como impredecibles, como que el paciente, aunque se vea tranquilo, yo no puedo esperarme, o más bien me puedo esperar que en cualquier momento él explote en un ataque de ira, en una crisis de llanto, etcétera, ¿verdad? Por más que lo estoy viendo tranquilo. En el estudio de estigma de Cataluña, ellos vieron que esta característica se atribuyó bastantes veces en un 26%, muchas veces en un casi 17%, nunca en un 26% y pocas veces en un 30%. La segunda característica relevante es la peligrosidad y la agresividad. Y no me dejarán mentir que cuando se habla de trastorno mental, inmediatamente pensamos que la persona es agresiva o que ha algún acto, perdón, violento. Entonces, según esta idea, las personas con trastorno mental tienden a ser peligrosas y agresivas. Así, se explica que las características de su trastorno, ya sean alucinaciones como voces, pensamientos negativos, impulsividad o cualquier otro, los empujan a cometer actos violentos. Se considera, por lo tanto, que las personas con trastorno mental son potencialmente más agresivas que los que no lo tienen. Y aquí nuevamente, pues vamos a dar la explicación de que si los pacientes pasaran en un cuadro agudo de sus síntomas todo el tiempo, si pudiéramos esperar que todo el tiempo el paciente que tiene una enfermedad mental que lo lleva a ser agresivo, entonces todo el tiempo pase agresivo.
Pero como no todos los pacientes tienen estas enfermedades, ni todos los pacientes permanecen todo el tiempo en una etapa aguda, esta característica es incorrecto atribuírselo a los pacientes todo el tiempo. Y aquí vemos también un poquito de cómo fueron los hallazgos en este estudio. La cuarta característica que vamos a encontrar es la vagancia. Desde este punto de vista, se considera que las personas con trastornos mentales tienden a ser vagas, perezosas, holgazanas o que no se recuperan definitivamente de su trastorno porque no lo desean, ¿verdad? Como si fuese algo voluntario. Esto va a asumir que ellos aprovechan su situación para evitar tener que trabajar, tener que gestionar su propia vida, etcétera. Y así pues la vagancia o la pereza no son características propias de la enfermedad o a lo mejor un efecto secundario de un medicamento, sino es una actitud que el paciente toma y que nos puede llevar a culpabilizarlo de que no se recupera. También el pensar que el paciente es holgazán y perezoso nos puede llevar a excluirlo, ¿verdad? Ojo con eso, a que no le demos ningún rol familiar, desde los aspectos más sencillos, como no confiarle los platos porque los va a quebrar, que cocine porque va a quemar la casa, etcétera, ¿verdad? Porque pensamos que no es capaz. Y aquí vemos cómo en el estudio también ellos hicieron esa pregunta. Finalmente, la inteligencia o genialidad versus un déficit cognitivo, porque esta parte del estigma nos da un estereotipo que se contrapone. Por un lado, pensamos que si tienen una enfermedad mental es muy inteligente y por el otro, que a lo mejor y no comprenda todo porque tiene un déficit, tiene una discapacidad en su forma de pensar o de razonar. En cuanto a la inteligencia, esta se va a basar en que la idea de que el cerebro de las personas que tienen un trastorno mental es diferente, ¿verdad? Y que por lo tanto ellos podrían tener como un entendimiento milagroso o sobresaliente. Esto provoca que ellos tengan ciertos rasgos o cualidades superiores a los de la media, ¿verdad? Este estereotipo se ayuda un poco del mito de que si una persona es muy inteligente probablemente tenga algún trastorno mental. Entonces este mito va en doble dirección. Al no regirse por las convenciones o por las características sociales culturales normales que estén en su tiempo, ellos van a filtrar la información de forma diferente, van a captar los estímulos del medio ambiente de formas diferentes, o aquí el texto lo describe como inesperado, creativo e innovador. Por un lado se les atribuye esto, por el otro lado se les atribuye que ellos malinterpretan por la ruptura que tienen con su realidad exterior. Esto lo asocian con un déficit cognitivo. Entonces, podemos llegar a pensar que si una persona está en un periodo de psicosis, llámese la psicosis, un alejamiento de la realidad por síntomas que pueden ser ideas irreales, que le llamamos delirantes, o que pueden ser alteraciones en la forma de percibir los estímulos del medio ambiente, por ejemplo, una alucinación auditiva, visual, etc. Entonces pensamos que si un paciente está psicótico y tiene alguno de estos síntomas, no está razonando bien o tiene un problema en su inteligencia, o en su memoria o en su forma de razonar. Según esta explicación, las personas que tienen un trastorno mental tendrían dificultades para aprender, para hacer razonamientos abstractos o para comprender aspectos de la vida cotidiana de forma correcta, dado que su trastorno mental va a disminuir las capacidades cognitivas según este juicio erróneo de los pacientes que tengan un trastorno mental. Hay muchos pacientes con problemas en su inteligencia dentro del conjunto de los pacientes con enfermedades mentales, pero hay muchos otros que tienen su inteligencia conservada, ¿verdad? Es importante que sepamos eso. La sexta característica relevante sería un aplanamiento afectivo o un retraimiento social. En esta característica, el estereotipo va a sostener que las personas por tener un trastorno mental tienen un aplanamiento afectivo. Eso significa que no estarían expresando ninguna emoción ni siendo receptores de las emociones de los demás, ya sea por los medicamentos, por un efecto propio de su enfermedad, y al estar de esa manera se les atribuye que están ausentes, que no expresan emociones, que tienen la mirada perdida, y que tampoco van a entender la emoción de los otros. A eso me refiero cuando pone carecen de resonancia afectiva, ¿verdad? Esto va a impedir mantener con estas personas una relación empática, de calidad, etcétera, y esto nuevamente nos lleva a excluir al paciente que tiene un trastorno mental de la vida familiar, por ejemplo, de la vida social en una escala un poquito mayor.
En general, los estereotipos se asignan indistintamente a todas las personas que forman parte de la misma categoría social. En este caso, tener un trastorno mental. Estos rasgos son vistos como permanentes, como crónicos y como inmutables. Entonces, de esta manera les negamos la oportunidad de mejorar, remitir. Raramente se hace mención al carácter episódico o puntual de alguna de las características que se atribuyen a las personas con trastornos mentales. Eso nosotros a nivel hospitalario lo podemos ver con claridad, por ejemplo, cuando una familia ha llevado a su paciente por un episodio psicótico, a lo mejor el paciente mientras tenía alucinaciones y tenía ideas que lo hacían desconfiar de los demás, se mostró violento, se mostró irritable, ingresó, mejoró, pero cuando le damos el alta, esta familia tiene temor y dicen, pero este paciente es agresivo, ¿cómo lo podemos tener? Cuando actualmente, luego del ingreso, esos síntomas ya no están presentes. Pero este tipo de estereotipos nos hace creer que el paciente siempre va a tener estas características, aunque fueron culpabilidad del episodio agudo, ¿verdad? Y con medicamento ya no se expresa. Se hace equivaler a la persona a su trastorno también. Este es un fenómeno muy frecuente. Y se tiende a afirmar que tal persona es esquizofrénica en detrimento de considerar, por ejemplo, que ha tenido un episodio, un brote esquizofrénico, etcétera. Y esto, como pueden ver, no es solo en cuanto a trastornos mentales. En el ámbito de la salud, solemos decir el hipertenso que está esperando allá afuera o llama al aquella persona que se encuentra sentada. No decimos una persona que tiene esquizofrénica, sino que hablemosle al esquizofrénico que está ahí. Y pues de entrada que yo se lo digo, a ustedes les suena un poco fuerte, ¿verdad? Un poco duro. Entonces a eso se refiere cuando dice que volvemos al paciente como una equivalencia, perdón, de su trastorno. Es importante que no lo hagamos. Este tipo de lenguaje ahora se considera violento. Hablar de esa manera, referirnos de esa manera a los pacientes con cualquier trastorno. Hay un fenómeno también dentro del estigma que se llama la falacia de la causa única, y falacia es algo que no es cierto. Entonces, se produce cuando cualquier actitud o conducta es vista como un síntoma del trastorno y se niega la posibilidad de que existan otros factores o variables que hayan podido incidir en ello. Entonces, un paciente con trastorno mental, si es provocado por alguien que reacciona de forma enojada, se dice ya está en crisis otra vez. Sin embargo, es una actitud y una respuesta normal, que aunque yo no tuviera un diagnóstico psiquiátrico, si soy provocada, pudiera reaccionar. Pero si el paciente tiene un diagnóstico, ya ha estado ingresado, esté en tratamiento en el hospital psiquiátrico, no puede darse el lujo de tener respuestas humanas normales porque ya se le atribuye a su enfermedad. En segundo lugar, el trastorno mental se convierte en un principio explicativo absoluto. Puede estar distraído porque está pensando en un problema y dicen, ya ves, ya está ido, ya otra vez está enfermando, cuando es una situación bien particular, por poner un ejemplo. En tercer lugar, esta simplificación del razonamiento causal niega la existencia de que la persona existe al margen de su trastorno. Entonces la persona se convierte en su trastorno. Y ahí ya no queremos que salga a las actividades familiares, si se quiere enamorar, no queremos que tenga una pareja, etcétera. Y en cuarto lugar, que su comportamiento, sea cual sea, es analizado como un síntoma del trastorno. Esto hace que pierda legitimidad a la hora de expresar sus emociones o de manifestar sus opiniones porque se vuelven patologizadas o despreciadas, ¿verdad? Entonces, si quiere expresar una idea en particular, una opinión, algo que está pensando, decimos, ay, no, ya va a hablar por su enfermedad. O ya nos va a decir una cosa incoherente, ¿verdad? Y ni siquiera lo escuchamos lo que nos quiera expresar. Dentro también del estigma es importante que nos demos cuenta que la autoatribución de características con connotaciones negativas se llama autoestigma. Y el autoestigma se le provoca a un paciente cuando ha sido estigmatizado por largos periodos de tiempo. ¿Cómo va a suceder esto? El autoestigma se produce cuando las personas que tienen trastornos mentales asimilan los estereotipos que se les han atribuido socialmente, lo asumen como que fueran propios y se los autoatribuyen. Para ponerles el ejemplo de cuando decimos que tienen un déficit en su forma de pensar, el paciente puede llegar a pensar,
que no va a tomar una decisión importante de su vida, le vamos a preguntar a alguien más, porque yo como tengo una enfermedad mental no soy capaz, ¿verdad? Ahí se ha autoestigmatizado porque muchas veces se le dio de menos o no se le tomó en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes. Esto va a incidir claramente, ¿verdad?, de forma negativa en la autoestima de las personas, ya que perciben que forman parte de una categoría social que está asociada a características negativas. En este mismo estudio de Cataluña, aquí vamos a ver el autoestigma como la línea verde con los círculos y el estigma social como la amarilla con los cuadrados. Entonces podemos ver que el paciente básicamente va repitiendo el estigma que le hicieron de forma de autoatribuirse él mismo estas características, ¿verdad? Así de malo es el autoestima. Eso obviamente va a dañar su autoestima, ¿verdad? Su identidad. Finalmente, pues el trato discriminatorio va a ser como la gran consecuencia de estigmatizar a un paciente atribuyéndole estereotipos incorrectos. Y aquí vamos a ver que surge la discriminación como un conjunto de acciones concretas o comportamientos que se hacen en contra del grupo social que se ha prejuzgado. Este tiene un patrón de retroalimentación circular desde el punto de vista en que si yo establezco un estereotipo, lo creo, lo naturalizo, ¿verdad? Lo utilizo en mi día a día, esto me va a llevar a tener un prejuicio. Eso significa que yo voy a sacar conclusiones de cómo van a ser las cosas antes de que se hayan presentado respecto a estas personas. Y esto me va a llevar a cambiar mi conducta respecto a estas personas que he prejuiciado, y ese cambio de conducta que se hace especialmente a personas a las que se ha juzgado previamente se le llama discriminación. Los comportamientos discriminatorios hacia las personas con trastornos mentales alimentan y refuerzan los estereotipos que tenemos sobre ellas. Entonces, si yo lo dejo de lado y no lo atiendo en una unidad de salud, porque como el paciente tiene un trastorno mental, probablemente no me entienda, que sería una forma de verlo, o porque el paciente tiene un trastorno mental, puede ser que me responda de forma violenta. Sí, aquí estoy utilizando esos estereotipos para pensar que si lo atiendo algo malo va a pasar, y entonces mi conducta es, se lo dejo a otro médico, lo dejo esperar, mejor solo paso al familiar, y hacer ese cambio en mi conducta o en mi comportamiento es una clara discriminación. Para que tenemos un poquito claros en cómo va el asunto, ¿verdad? Actitudes hacia el paciente a partir de esto que hemos hablado. La principal, la más importante y la más frecuente es el miedo. ¿Verdad? Es la consecuencia más inmediata que se desprende de los estereotipos que se atribuyen a las personas con un trastorno mental. Suele apelarse a un desconocimiento sobre qué son los trastornos mentales y cómo afectan a las personas. Como no sabemos, ¿verdad?, la diferencia entre una enfermedad y la otra, va en un mismo saco todas las enfermedades mentales. Y si va al psiquiátrico, ¿verdad? Ya decimos que es agresivo, etc. Los trastornos mentales también hay que recordar que aunque actualmente se tiende a hablar mucho más de algunos trastornos mentales, la mayoría se manejan en una esfera privada, y que se trate de un fenómeno sobre el cual no se habla abiertamente, lo que va a provocar es que sea poco conocido en aquellas personas que no han tenido que convivir con una persona con enfermedad mental o que no hayan tenido que tratarlo en el caso del ámbito de la salud. Las personas con trastornos mentales se convierten en una amenaza, nos atemorizan porque su presencia nos recuerda que son la otra cara de la moneda, ¿verdad? Entre la normalidad y la anormalidad. Por este motivo, tratar a las personas con trastornos mentales como seres desagradables, abominables, repugnantes, no es más que una reacción de miedo. Obviamente nosotros no expresamos estas características, ¿verdad? Estos adjetivos negativos que he mencionado, no los expresamos conscientemente. Es nuestro inconsciente el que hace el trabajo y el que nos va a traducir en una conducta un poco de rechazo, ¿verdad? O de resistencia a la hora de atender a los pacientes. Por lo tanto, podemos terminar realizando maltratos, ¿verdad? Por ejemplo, un uso de un lenguaje discriminatorio. Las personas que tienen trastornos mentales manifiestan que cuando escuchan estas expresiones en la calle, en la televisión o en cualquier lugar,
se sienten maltratadas aunque se utilicen de forma genérica y no sean dirigidas específicamente a ellos. Por lo tanto, el maltrato provocado por burlas, por bromas, no se reduce a aquellas acciones que se dirijan explícitamente a las personas que tengan este trastorno, sino que está presente en un lenguaje cotidiano con expresiones que se utilizan popularmente como frases hechas, formas de chistes, etcétera, ¿verdad? Ya lo vamos a entender mejor cuando vemos los ejemplos. Algunos ejemplos pueden ser burlas que usan el trastorno mental atribuyéndole una característica humorística. Entonces podemos decirle a cualquier persona, hoy estás un poco alterado, ya te tomaste la medicina, ¿verdad? Atribuyendo como que si alguien tiene algún tipo de cambio en su comportamiento, tiene algún trastorno, ¿verdad? Necesita ser medicado. Esto lo decimos como chiste, ¿verdad? Y esta es la parte en la que a veces nuestra forma consciente de pensar no comprende que esta es una forma de maltrato y una forma de estigmatizar. O se puede decir, cuidado, te mandan al manicomio, ¿verdad? Cuando alguien se ha visto confundido, cuando alguien ha olvidado algo, etcétera. Entonces, cuando los pacientes escuchan que una persona le dice estas frases a otra, se siente mal. Conclusión, y en buen castellano, se siente mal. Utilizar el trastorno mental como un adjetivo, ¿verdad? Lo mencionamos un poco anteriormente. Decimos estoy deprimido, en lugar de decir me siento triste, me siento desmotivado, o tengo ánimo bajo, por ejemplo. O si no, tan bipolar que sos, siempre cambias de opinión. Cuando pudiéramos decir, eres cambiante, eres volátil, cambias de opinión, ¿verdad? Que de hecho son las palabras correctas. Decimos, soy bipolar. O esta chica está esquizofrénica, porque está enojada, porque está exigiendo algo, etcétera, ¿verdad? Ya hacemos este estereotipo. También puede ser un maltrato propiamente dicho. Tener temor, ¿verdad? Ante los pacientes con trastornos mentales puede llevar a ciertas personas, sobre todo fuera del ámbito de la salud, a realizar actitudes negativas. Por ejemplo, burlas o formas de maltrato en primera persona. Casi la mitad de las personas con trastornos mentales, ¿verdad? En este estudio que estamos mencionando del 2016, un 48%, casi 47,4%, indican que han sido tratadas mal con actitudes de menosprecio, burla, insultos directos, coacción o culpabilización en algún ámbito de su vida por el simple hecho de tener un trastorno mental. Incluso víctimas de maltrato físico, psicológico y también fue descrito el maltrato sexual en todo tipo de ámbitos, personal, social, laboral y sociosanitario, o sea, lo que nos compete a la atención que el personal del sistema de salud le da a un paciente por el hecho de tener un trastorno mental. Ojo porque pueden ser burlas, maltrato económico, insultos, ser tomados como ejemplos negativos. También se puede dar la evitación o el rechazo. El 50,7% de las personas han sufrido evitación o rechazo, ¿verdad? Manifiestan que las personas de su entorno se alejan de ellos, ¿verdad? Se alejan, los aíslan, no los incluyen por tener un trastorno mental. Entonces, la reacción más habitual cuando se tiene un temor es alejarse de lo que nos da ese temor. La evitación del trastorno mental y de las personas que lo tienen en realidad contribuye a mantener el desconocimiento sobre este fenómeno, lo cual a su vez refuerza el sentimiento de miedo. Y también hay que prestar una especial atención en los que somos prestadores de servicios de salud, porque el rechazar charlas que tengan que ver con temas de trastornos mentales, el dejar de lado como última opción una capacitación en algo que tenga que ver con salud mental, forma parte de esta evitación que de forma inconsciente hacemos sobre estos temas porque es un tema desagradable, es un tema incómodo, etcétera. La condescendencia, la sobreprotección y el control es otra forma de maltrato. Van a haber pacientes que necesiten ser cuidados, van a haber pacientes que no. Tratarlos con una condescendencia o de forma infantil por el sentimiento que se tiene de pena o aflicción, ¿no? Esta forma de relacionarse con ellos va a establecer una jerarquía entre las dos personas. Jerarquía, da uno más arriba que el otro. Generalmente el paciente está abajo. La interacción deja de ser entre iguales, coloca a ambos interlocutores en roles claramente predeterminados. Mando yo y él obedece por tener un trastorno mental.
La persona que se encuentra en un plano de superioridad va a tratar de forma infantil al que padece la enfermedad mental, va a sentir lástima por su situación y no lo va a concebir como alguien que se pueda relacionar de la misma manera con el resto, ¿verdad? De alguna manera esto es un irrespeto y no va a tomar en cuenta su opinión. Se va a dirigir, por ejemplo, al familiar, no le va a preguntar al propio paciente. Esto básicamente es la teoría, pero a manera de recordatorio también me tomé la atribución, ¿verdad? De recordarnos, para la redundancia, que en el ministerio hay una política de salud mental, que está establecida una ley de salud mental. Yo revisé la de julio de 2017 y hay dos capítulos muy importantes, el de los derechos del paciente, que es su artículo 15 dice que en relación a la salud mental, todas las personas tienen los siguientes derechos y el literal G dice recibir un trato igualitario, digno y sin ningún tipo de estigmatización ni discriminación. Y en el capítulo de deberes de las instituciones en relación a la salud mental, en su artículo 17, nos dice que todas las instituciones deben informarse, organizarse y participar a través de los mecanismos que correspondan de la planificación e implementación de las acciones de promoción, prevención, tratamiento y restablecimiento basados en una salud comunitaria, ¿verdad? Con respecto a la salud mental, ¿verdad? Y siempre con enfoques inclusivos y universales. Y en el literal B dice que hay que dar a conocer alternativas de atención en cuanto a salud mental y los servicios que se ofertan desde la intersectorialidad e interinstitucionalidad. ¿Qué significa esto en buen castellano? Significa que si yo no estoy en el hospital psiquiátrico y estoy en una institución prestadora de salud, si me toca atender a alguien que tenga una alteración en salud mental, es mi deber como institución saber a dónde es el hospital más cercano para que vaya en lugar de mandar todo al hospital. No porque no amerite en algún momento, me refiero, si el paciente está grave, necesita un ingreso, hay actitudes de riesgo con gusto, ¿verdad? Para eso estamos nosotros. Pero si el paciente lo que necesita es el abastecimiento ambulatorio de un medicamento por una depresión, por una ansiedad, por una reacción adaptativa, por un duelo que se llevó mal, esas son situaciones que no justifican un ingreso y que el paciente puede ser manejado por el psicólogo a veces, ¿verdad? El psiquiatra que tengamos en una unidad de salud mental que corresponda a nuestra área geográfica, etcétera. Entonces, eso de que mire, pero yo no sé a dónde queda el psicólogo más cercano, yo no sé a dónde está el psiquiatra más cercano. Fíjense que la ley de salud mental dice que es nuestra obligación saber, ¿verdad? Entonces, para que veamos y estemos situados, porque conocer las normativas que nos rigen es algo muy importante a la hora que evitemos recibir acusaciones, por ejemplo, de estigmatizar o de estereotipar a algún paciente, ¿verdad? Discriminarlo en todo caso, que es la figura legal que se maneja en este tipo de quejas. En conclusión, no todos los pacientes que tengan un trastorno mental van a ser discapacitados. Los pacientes con discapacidades tienen habilidades conservadas también, ¿verdad? No han perdido todas sus habilidades. Los prejuicios que alimentan el estigma en salud mental son inexactos, generalmente son falsos, como la mayor cantidad de prejuicios que existen. Los servidores públicos debemos reconocer el estigma y debemos de tratar a toda costa de evitarlo en nuestro actual cotidiano. ¿Verdad? Lo vamos a hacer nosotros los que vamos a actuar de esta forma discriminatoria. Y eso sería básicamente lo que les traigo de información. Voy a dejar de compartir por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. En este momento ya está habilitada la opción de encender micrófonos por si algún participante quiere compartir algo. Si no, también vamos a pasar a dar lectura al chat. Si hay alguna pregunta o algún comentario de cualquiera de los participantes, esperamos unos minutitos.
Si no, pues agradecerle su tiempo, doctora. También comentarle a todos los participantes que la ponencia va a quedar en el canal de YouTube de Formación y Desarrollo del Talento Humano, por si desean volver a verla. Aquí tenemos un comentario de Miguel Ángel Martínez Almerón. Dice, muchas gracias por la ponencia, doctora. A la orden. Como estaba comentando, en el canal de Formación y Desarrollo del Talento Humano van a poder encontrar la grabación también, por si ha quedado alguna duda, cualquier participante después puede verla. También tenemos Leopoldina del Rosario, dice muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo no? Tenemos una pregunta. Dice, buenas tardes, ¿puede una persona que presenta TM cambiar el diagnóstico? Es decir, ¿tiene cura? Un trastorno mental, ¿verdad? Eso es lo que significa TM. Pues realmente dependiendo del trastorno que sea, ¿sí? Hay enfermedades, como les decía, que los síntomas pueden ir disminuyendo y pueden remitir, o sea, quitarse. Y eso nos llevaría pues a dar de alta al paciente, dependiendo de la enfermedad que tenga. Algunas enfermedades mentales son crónicas. Quiere decir que la situación o el estado mental va a ser modificado o equilibrado, ¿verdad? El paciente va a llegar a una forma de mantenimiento o de estabilidad cuando tome medicamento, que es parecido, por ejemplo, al enfoque de una enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes, que la condición como tal, la condición orgánica del cuerpo, no desaparece, sino que yo tomo un medicamento y mi presión arterial se modifica, ¿verdad? Más otras características, ejercicio, dieta, etcétera. Mi condición se mantiene estable. Igualmente hay enfermedades crónicas, por ejemplo la esquizofrenia. Nosotros sabemos que esa área cerebral que tiene que ver con la percepción de los estímulos, con los pensamientos, con la generación de emociones, está alterada, ¿verdad? De una forma tal que el medicamento va a ir a actuar en esos niveles cerebrales para estabilizar o equilibrar esas sustancias químicas que producen esos comportamientos. Si yo quito un medicamento, ya no está esa sustancia que lo equilibra y el paciente tarde o temprano vuelve a desarrollar una alucinación, una idea normal. Este tipo de pacientes tienen enfermedades crónicas. Difícilmente un paciente que ya sea confirmado que tiene una esquizofrenia, vamos a decir que en 2 años se le quitó. Si está descrito que algunos tipos de esquizofrenia han remitido después del primer brote, pero pacientes crónicos que años y años de ser esquizofrénicos, ya difícilmente alguien va a decir se le quitó la esquizofrenia y ya no tiene nada. Otras enfermedades como unos episodios depresivos, por ejemplo, o si yo después de un duelo, ¿verdad? Me costó mucho volver a retomar mi vida normal y quedé con un ánimo bajo, con medicamentos, con psicoterapia, pueden remitir y pueden ser dados de alta y esa reacción adaptativa se superó. Depende mucho del trastorno. Muchas gracias, doctora. Irma Elizabeth Hernández dice muchas gracias, muy importante información. Igual Evangelina Carrillo dice excelente ponencia. Y Lorena Martínez, gracias, feliz tarde. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Ah, sí, aquí tenemos otro. Se lo leo, doctora. Dice, si una persona todos los días pasa tirando indirectas a sus compañeros de trabajo, eso será un trastorno mental. Pues no necesariamente. Además de los trastornos mentales, hay un tipo o una clasificación de las alteraciones de la personalidad. Como no sé específicamente a qué se refiere con tirando indirectas, ¿verdad? Tendría yo que conocer eso. Hay personas que sienten, por ejemplo, que tienen niveles superiores de algún logro, son más inteligentes, son más apreciadas, pueden tener como consecuencia de esa forma de pensar, sentirse atacados, envidiados, etcétera, y pueden estar hablando al respecto de eso en un ámbito laboral, que pudiera ser una situación que se adapta a lo que nos está planteando Lucy López. Pero tendría que saber un poco más para conocer que tiene un trastorno mental. Pero en una forma general, puedo decir que cuando se establece un trastorno mental, esa parte en la que yo les decía clínicamente significativo, quiere decir que estas alteraciones en los comportamientos o estos síntomas ya no lo dejan trabajar normalmente, estudiar normalmente, funcionar normalmente en familia, en pareja, o sea, ya hay una disfuncionalidad. Si eso no se ha dado, puede ser una característica, un rasgo de personalidad.
Muchas gracias, doctora. Bueno, Tenemos un comentario de David Mejía. Dice, buenas tardes, gracias por la información. Lamentablemente, el estigma de pacientes psiquiátricos es frecuente, pero está en nosotros el cambiar esta estigmatización. así es, correcto. Tenemos otra, dice, gracias por el excelente tema. ¿Qué podemos hacer con el personal que se niega a consultar por trastorno presentado y evidenciado en el trabajo? Pues realmente nuestras leyes, podemos decir, no nos facultan a obligar a una persona a tomar una consulta. Si hubiera alguna conducta de riesgo, es el único límite, digamos, extremo, donde se nos permite tomar la batuta y tomar la decisión en lugar del paciente de llevarlo de alguna manera contra de su voluntad a pasar una consulta. Si eso no se ha dado, pues no se puede obligar y solo nos queda motivar, ¿verdad? Motivar, hacer ver las cosas que están sucediendo para que en algún momento él pueda tomar, reflexionar eso que está pasando y pueda tomar a bien tener una consulta. Si se da en un ambiente de trabajo, como creo que lo plantean, igualmente se pudieran dar capacitaciones al respecto para que la persona pudiera ver desde un punto más alejado, ¿verdad? Le está pasando a otro estas y estas características. A veces eso sirve para autorreflexionar y decir, yo quizás tengo esto o yo he presentado esto. De lo contrario, es un instinto humano muy natural negarnos a que somos nosotros los que actuamos mal, a que nuestra conducta no es correcta. Eso es algo que pasa con demasiada frecuencia, ¿verdad? Y quizás nos ha pasado a todos, no podría yo decir que no me ha pasado en algún momento, pero a veces hacer esa conciencia, esa educación, hace que uno se dé cuenta de lo que se está presentando y entonces pueda tomar una decisión acertada respecto a la búsqueda de la ayuda. Muchas gracias. No sé si habrá algún participante que quiera activar su micrófono. Si no, tenemos aquí una pregunta más. Si quedará grabada para poder presentarla en reunión con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Sí, como les comentaba, a partir de la próxima semana la podemos encontrar en el canal de YouTube de la Unidad de Formación y Desarrollo del Talento Humano. Creo que ya no habrían más preguntas, ¿verdad? No, creo que ya no hay más preguntas ni comentarios, entonces agradecer nuevamente por su tiempo, doctora, y a todas las personas que estuvieron conectadas y desearles una feliz tarde. Así es, yo también les agradezco a los que se